Ya estamos en contacto con un hermano querido y compañero querido. Estamos hablando de Ernesto Matos. Él es economista, es docente e investigador de la UBA y además es el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Zulema te saluda. Gracias por atendernos. No, ni por qué, Zule. Desde ya un gusto estar acá en el programa, en esta radio, con un poquito de frío, pero bueno, firme. Hablábamos un poquito de eso, lo robamos unos minutitos antes de que entre a dar clases, ¿no? Varias cosas hablaríamos, ¿no? Digo, sos un docente de la universidad pública, universidad que está en momentos terribles de vaciamiento porque tiene un presupuesto 60% inferior a lo que fue el año pasado, pero además hay un contexto económico muy difícil, ¿no? Con unos datos que nos acaban de dar en estos días, 8,8 de inflación, digamos que claramente no refleja nuestra realidad. Bueno, vos has escrito varias notas en estas últimas semanas respecto de esto, ¿no? Y nosotros puntualmente queremos agregar una perspectiva respecto del qué les pasa a nuestros hermanos, ¿no? Yo sé que es muy difícil la pregunta porque no podemos puntualizarla con la realidad de toda la Argentina, pero sí nos interesa trabajar, ¿no? Y pensarlo desde ahí. Sí, Zule, yo creo que es algo que uno aprende a veces en esta sociedad, eh, que te hace olvidar algo que te enseña la misma sociedad, que es, no hay que olvidarse del barrio donde uno nació, no hay que olvidarse del color de sus orígenes, digamos. Lo charlaba con algunos amigos que ahora están en las provincias y me comentaban de las ferias de las colectividades y yo les recordaba, che, bueno, pero si el picante de pollo no tiene perejil, está medio raro eso. Entonces, no hay que olvidarse de esos orígenes, ¿no? Que generalmente uno lo pone así en perspectiva porque lo vivió así, digamos, ¿no? Nuestras madres cocinaban esos con ese picante, con ese detalle. Acabas de mandar un mensaje ahí en clave andina. Para los que somos andinos, dijiste el perejil arriba del picante de pollo. Eso es un mensaje para los que somos andinos. Andino Tal cual. significa los pueblos quechuas, los aymaras, ¿no? Que comemos, que nos encantan. Que eso que es nuestra identidad, que es nuestra cultura, que tiene que ver con nuestra construcción identitaria, ¿no? Y que uno está muy orgulloso además de tenerla. Por eso, yo creo que eso es lo que termina pasando en estas sociedades urbanas, digamos, donde pareciera que lo de color a veces es malo, digamos, ¿no? O sea, se vive con un estigma, pero también hay que aprender a procesarlo, digamos, ¿no? Cuando Perón le decía mi chinita, mi negrita, y a veces les cuesta a algunos entender por qué. Me pasó con muchos hermanos de Latinoamérica que no entendían por qué uno le decía al otro, ¿qué haces negro? ¿Cómo andás negrita? Y por ahí era una rubia, digamos, ¿no? Entonces no terminaban de entender ese significado. Entonces nuestra sociedad a veces ha dado vuelta cuestiones que son a veces negativas para ponerlos con un sentido positivo. Y creo que a veces eso es lo que hay que transitar, digamos, ¿no? Y pasa mucho con los hermanos. Yo lo veo mucho, bueno, ahora estoy en José C. Paz y en Jaureche, y de un extremo a otro, digamos, ¿no? De oeste Ujú. a sur, donde los hijos de los hermanos a veces les cuesta, digamos, ¿no? Tener un poquito más de voluntad, de ponerle más, digamos, fuerza a eso que tal vez es una, como yo les digo a veces a los estudiantes, es una bala la que tenemos, ¿no? O sea, este tiempo es ahora, si no estudian ahora, no sé mañana, yo no les puedo decir el futuro. Lo que les puedo decir es que tal vez con un título en la mano, ese futuro sea un poquito menos malo, digamos, nada más, uno con esto no se salva. Después cada uno transita su camino, digo, o sea, y lo tiene que hacer así como los conocí un poco a ustedes, digamos, ¿no? A mis hermanos, que como el Puma, que bueno, que en algún momento va a llegar, o Ya está vos, llegando. Luis, que nos cruzamos, digamos, ¿no? Nos encontramos y acá estamos, digamos, ¿no? Yo con esta especificidad que es la economía, pero que es meramente una técnica que aprendí yendo a un aula, no Ujú, es que descubrí la pólvora. ujú.
Acababas de mencionar la Universidad Jauretche, y la Jauretche es la universidad que tiene mayor cantidad de población migrante, por ejemplo, ¿no? Es un trabajo que pocas universidades lo han hecho, eso también es una deuda pendiente de muchas universidades y de los que pertenecemos y trabajamos a distintas universidades, pero la Jauretche ha hecho un trabajo muy interesante de su población y es la que tiene mayor cantidad de población migrante y por lo tanto trabaja con políticas puntuales para migrantes, ¿no? Hay un gran trabajo ahí hecho por la Jauretche, pero inevitablemente nos lleva a repensar, ¿no? En este contexto que estamos viviendo, vos algo... yo retomo estas notas que has escrito en las últimas semanas para Infobae, ¿no? También, digo, entendiendo el contexto de Infobae, ¿no? Pero que da cuenta de cómo explicar en este contexto tan duro, sostenido por las mismas clases que más lo sufren, ¿no? Y hablábamos en otro contexto también con vos, ¿no? De la construcción de esos sectores que más sufren, y estamos hablando justamente de estos que estamos mencionando, ¿no? Que todavía tienen esperanza o confían en que las políticas que se están haciendo van a tener un fin a favor de la población, ¿no? Y es lo duro que nos toca como explicar y tratar de entender y tratar de dar cuenta también, ¿no? Sin, por supuesto, subestimar ningún posicionamiento. Y acá hay como dos etapas de la cuestión, Zule. A ver, una es qué es lo que entiende esa población en general al comprender que es un ajuste, digamos, ¿no? Creo que ahí las herramientas de la población es puramente irresponsabilidad de aquellos que ejercemos la docencia al no saber explicar en una clase de economía qué implica un ajuste, o repensar la noción de economía como la administración de los recursos escasos, porque si vos le enseñás a alguien que esa es toda la definición de economía, le estás habilitando a que el día de mañana no le mueva el pelo que cierren una escuela, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la otra, obviamente, tiene que ver con el ajuste mismo, que es lo que estamos viendo, y ahí es donde no hay que olvidarse que la variable más sensible es el salario. Entonces, si vos ves que la inflación es de 289, yo sé que muchos economistas dicen la variación mensual, pero yo hago siempre esta pregunta. Comparate con un año atrás y decime si tu salario superó el 300% de aumento. No lo superó. Entonces, vos estás viendo una variación mensual de este año y te estás olvidando de los meses del año pasado. Entonces, lo que terminás convalidando es un aumento menor al que te debería corresponder. Y por eso la gente no termina de estar contenta. Y más si te pones a pensar que los salarios están el mínimo en casi 234.000 pesos, el promedio de los salarios están en 600.000, 550.000 pesos, y la canasta básica para una familia, para que no caiga en la pobreza, está en 860.000 pesos. Uh-huh. Entonces vos tenés una situación de familias que hoy tal vez no estén comiendo. Claro. Y esa situación donde no hay comida, no hay buen salario, repercute en las familias de más bajos ingresos, donde empezamos a ver, y también las de mediano ingreso, digamos, porque la discusión es por si apago la luz, por si apago el gas, o si tengo que ir a buscar una garrafa en medio del frío, generan problemas. Y Por lo que uno supuesto. está viendo, por lo que habla con algunos otros colegas, es que la violencia intrafamilia en los sectores de más bajos ingresos está creciendo. Y por eso digo que a veces no hay que olvidarse de dónde uno viene, digamos, ¿no? No es solamente hablar de los salarios de la clase media, podríamos decirlo de esa manera. Hay que hablar de los salarios de la economía informal que perdieron ante la inflación más de un 160%. El tipo que tiene un monotributo, los aumentos, si los comparás con la inflación, está casi más de 150% abajo. Uh-huh. Por eso, digo, malestar, la ruptura en la familia, el irse, dejar una casa, que termina pasando con una nota que vi hoy, una mujer con una nena de 6 años, para ponerlo en general, una mujer como todo territorio argentino, con su hija, dice, ¿cómo voy a ir a buscar trabajo si no tengo a quién dejar mi hija? Y Uh-huh. encima, si no consigo trabajo, el transporte está caro y no consigo la plata. Uh-huh. ¿Qué haces con eso? Uh-huh. Mientras te vemos en la entrevista a través de nuestra página
de YouTube, a través de YouTube, digo, la página de Radio Estación Sur, van pasando algunas imágenes que son de la movilización, la última, la universitaria, ¿no? No la última, porque la última es la del paro. La anterior a esa, que es la universitaria, y muchas de esas imágenes hablan de la condición de clase, ¿no? Elegimos algunas imágenes, mucho material de Telecisa, agradecemos siempre a nuestras compañeras comunicadoras indígenas que hacen un gran trabajo, con carteles que dan cuenta de la identidad, ¿no? Soy el hijo de la costurera que pudo llegar a la universidad, otra de los despidos, digo, todas dando cuenta de tu condición identitaria y de la cuestión económica. Y acá hay un tema que nos interesa, me interesa que puedas desarrollarlo, porque sé que tenés una mirada y un posicionamiento respecto de esto que acabas de decir, ¿no? Un sector que estaba fuera del sistema económico, que es el sector más emergente, mucho en la zona urbana, mucho donde están nuestros hermanos y hermanas. Estoy pensando en el trabajo que tiene que ver con el textil, el trabajo que tiene que ver con la alimentación, el trabajo de la construcción, ¿no? Donde trabajos que siempre han sido relegados y que hay determinada clase social no la quiere hacer, por lo tanto esos trabajos, los más relegados y los que están fuera del sistema económico también, les toca hacer a muchos hermanos indígenas, hermanos migrantes, ¿no? Que no les queda otra que hacer, ¿no? Y ese sector ha quedado fuera de todo este sistema directamente. Explícanos o desarrolla un poco de esto que además vos lo venís trabajando. Sí, nosotros en el instituto, en el IDEPI de la UNPAS, publicamos un cuadro donde, siguiendo los datos de empleo del Estado, ¿no? Nosotros no estamos inventando ningún dato, lo que se puede ir a chequear a la Secretaría de Trabajo, y está hasta febrero. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Desde diciembre a febrero del 2024 se destruyeron 53.000 puestos de trabajo. Se supone que la casta era el sector público, que también están echando gente, pero hoy están echando, o por lo menos se está destruyendo empleo registrado en el sector privado, y se concentra 33.000 puestos de trabajo, se perdieron en 2 meses en el sector de la construcción, y eso tiene que ver con el parate de la obra pública, porque nadie va a ir a hacer un puente si no tiene un beneficio. Por eso el Estado, el beneficio que mide es el beneficio social, digamos, ¿no? Que transite por ahí los granos de Cargill, que uno vaya para Rosario si quiere visitar a un pariente, que pase un colectivo que va para Concordia. Entonces, esa medición el Estado la puede hacer a través de la obra pública. Un privado no te va a hacer el puente ni el mantenimiento de la Ruta 9. Entonces, tenés concentrados los despidos ahí. El segundo sector que más despidió también es comercio y hoteles y restaurantes. Entonces ahí tenés el grupo, digamos, la población que está sufriendo los despidos del sector privado, de vuelta, digamos. No estamos hablando del sector público, que creo que van 24.000, pero en el sector privado ya tenés 53.000 puestos de trabajo, y hay que ver el dato de marzo, que lo más irónico es que la Secretaría de Trabajo generalmente anunciaba la fecha de publicación. No tenemos fecha de publicación cuando accedemos a la Secretaría de Trabajo todavía. Varias de las cosas que Ernesto Matos nos está contando las pueden ver dentro de el Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz, que además están haciendo un gran trabajo junto con otras áreas para hablar de la identidad, ¿no? A través del conurbano, ¿no? La identidad a través del mapa geográfico e identitario, y eso es económico y político también, ¿no? Y por supuesto cultural. Así que invitamos a que visiten. No te preguntamos más, nos encantaría seguir charlando porque sabemos que ya tenés que entrar a dar clases. Ernesto, siempre es un gusto. Ernesto, que además es un hermano indígena, es economista, es docente, es investigador, es un grosso. Pueden leer sus notas en distintos diarios, y con mucho orgullo decimos además que es nuestro hermano indígena. Te agradecemos mucho la comunicación y obviamente te vamos a estar llamando para seguir dialogando sobre estos temas. Te tiro un chivito. Hoy a la noche a las 23 voy a estar en la TV, en IP.
TV. Así que Bien, vamos a seguir con estos datos. perfecto, ahí te vamos a seguir entonces y por supuesto vamos a seguir replicando también y porque es súper necesario poder analizar desde otros lugares la economía también, ¿no? La mirada decolonial de la economía también es súper importante y también a veces ¿no? Siempre habita por los mismos lugares, ¿no? Que no son los nuestros. Dale, Silvia. Muchas gracias por la comunicación. Gracias, Ernesto. Hasta luego. Hasta luego. Ayer estábamos en comunicación con Ernesto Matos, él es economista, docente e investigador de la UBA, también de la Universidad Jaureche, también de la Universidad Nacional de José de Paz, hablando sobre varios temas, sobre la economía, sobre nuestra identidad, sobre nuestros pueblos originarios y los sectores más marginados, ¿no?, de la economía formal, que por supuesto da mucho más para hablar, pero bueno, acá un pequeño aporte para seguir repensándonos.